Perfecto, doctor. Vamos a iniciar con su presentación. Muy buenas noches, doctor Ñahue, y muy buenas noches con todos, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al Diplomado de Derecho Digital. En esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Juan Ñahue, quien va a abordar el tema, el comercio electrónico. Queremos comentarles que el doctor Juan Ñahue es abogado colegiado cursando la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Ha culminado con éxito el programa de desarrollo de talento directivo por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y el programa de análisis de impacto regulatorio por la Universidad del Pacífico. En esa línea, el doctor Juan Ñahue es egresado del Diploma Internacional en Derecho Corporativo por la Universidad ESAN y ha realizado especializaciones sobre derechos de autor, marcas, patentes e innovación impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Asimismo, ha sido integrante del equipo ganador del Solviatón del 2021, Desafío Digital para la Reactivación Económica, organizada por la PCM en coordinación con UPAL e IPAE. En lo profesional, ha formado parte del INDECOPI, Ministerio de Cultura, y actualmente labora en su salud. Además, se desempeña como mentor en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUC y es miembro de Logitech. Estimado doctor Ñahue, no sin antes reiterarle el agradecimiento de parte de todo el equipo de Biloyer. Le extendemos el más cordial saludo por ello y le damos el pase para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Yasmín, por la presentación. Buenas noches con todos los asistentes, a todos los que nos están siguiendo también por las redes sociales. Y en efecto, el tema a desarrollar ahora va a ser lo que es el comercio electrónico en lo que corresponde a los aspectos legales. En principio, el tema del comercio electrónico, o también conocido como e-commerce, en realidad, es un tema que ha tomado mayor relevancia a razón del 2020, a razón de lo que aconteció por el tema del COVID. Sin embargo, lo cierto es que el comercio electrónico como tal ya tiene varios años y, por ejemplo, un aspecto desde sus inicios puede ser cuando, por ejemplo, se hacían estas ventas bien por televisión, en la cual se proyectaba un comercial, como es en el caso de estos productos como Quality Products, en el cual pues el usuario interesado se ponía en contacto con el número que aparecía en pantalla y de esa manera el producto terminaba llegando a su casa. Entonces, lo cierto es que el comercio electrónico en sus inicios se fue desarrollando de esa manera a través de el uso de el televisor, bien, a través de esos comerciales, pero a medida que el tiempo fue transcurriendo, aparecieron una figura importante como es el celular, y lo cierto es que eso también permitió una mayor agilidad en lo que corresponde al comercio electrónico. Y más que todo en el 2020 es gatillado, bien, al ser una necesidad por parte de las empresas el digitalizarse. Y es por eso que en el 2020 surgieron varios emprendimientos en los cuales el canal de ventas que tenía era necesariamente por redes sociales. Y a su vez muchas empresas en las cuales estaban destinadas o principalmente su foco de atención era una atención presencial, tuvieron que trasladarse al mundo digital, en la medida pues que el confinamiento hacía de que el único medio por el cual las personas puedan acceder a productos o servicios, bien, sea pues el canal digital. Y es por eso que el tema surge bastante interés en ese contexto y muchas empresas, emprendimientos surgieron y por lo tanto fue que empezaron a vender sus productos o servicios por esos medios. Sin embargo, no todo es color de rosa. Lo cierto es que también recordemos en el 2020 que uno de los problemas principales en caso, por ejemplo, de materia de consumo, bien, fue el aspecto de que
en principio, ninguna empresa estaba preparada para este contexto. Y entonces ocurre que muchas empresas no tenían esa capacidad logística para poder cumplir con la entrega de los productos. Y es por eso que muchos consumidores insatisfechos, en la medida que no habrían recibido sus productos a tiempo, tuvieron que interponer reclamos o denuncias. Lo cierto es que en el 2020-2021, los casos más denunciados, justamente en Indecopy, justamente fue el aspecto de la falta de idoneidad o el aspecto de la falta de información, en la medida que el proveedor no había cumplido con entregar de manera oportuna dentro del plazo mencionado el producto al cual se le había dicho al consumidor. Entonces, esos son algunos puntos relevantes o tal vez para ponernos en contexto en lo que corresponde al comercio electrónico. Y el presente taller va a durar alrededor de 1 hora con 30 minutos y agradecería que si tienen alguna duda en relación a alguno de los puntos que voy a tocar, por favor en los comentarios lo puedan hacer a fin de que de manera oportuna pueda responderlo. Bien, y en este sentido, dado la explicación breve que les he mencionado, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Primero, propiedad intelectual. Luego, protección al consumidor. Como tercer punto, protección de datos personales. Cuarto punto, lo que corresponde a cookies. Y como quinto punto, competencia desleal. En realidad, estos aspectos legales son los más importantes que un comercio electrónico debe tener en consideración al momento de iniciar. Muy bien. Comercio electrónico. Según la Organización Mundial del Comercio, el comercio electrónico se define como la producción, distribución, mercadeo, venta o entrega de bienes y servicios por cualquier medio electrónico dirigido a empresas, hogares, individuos, gobiernos u otras organizaciones públicas o privadas. Esto quiere decir que en realidad el comercio electrónico ya forma parte, o en todo caso, se entiende que forma parte de todo el proceso productivo, ¿ya? Y que en principio está dirigido a empresas, hogares o propiamente consumidores. Muy bien, ahora, particularmente soy de la posición de que un aspecto relevante en una empresa o particularmente en el comercio electrónico es la propiedad intelectual. Y esto me preguntarán, ¿por qué, Juan Antonio? ¿Por qué en todo caso no es más importante crear la empresa? Lo cual es totalmente cierto, pero ahora le voy a explicar por qué y con ejemplos. Recordemos que en el año 2020 surgieron muchos emprendimientos, en los cuales muchos han utilizado o les ha ido muy bien el contexto y lo cierto es que a la fecha son empresas ya conocidas o formales. Bien, pero ¿qué ocurría? En muchos emprendimientos, lo cierto es que utilizaban un nombre, bien, y bajo ese nombre empezaron a invertir de manera directa en redes sociales, en el community manager, colocaban dinero en las publicaciones de redes sociales y eso hacía que evidentemente la consecuencia sea que obtengas ventas, lo cual para una empresa es positivo. Pero ¿qué ocurre? La empresa o el emprendimiento, de hecho, en la medida que tenía esta inversión, iba ganando una reputación en el mercado, iba ganando un nombre. Pero ocurre de que el emprendedor en realidad priorizó el aspecto comercial y dejó de lado el aspecto legal. Y después de un año o después de 2 años, al notar que el emprendimiento logra un posicionamiento en el mercado, detecta pues que en redes sociales alguien está utilizando el mismo nombre de su marca. Y cuando acude a Indecopy a justamente a tomar información, a recabar información, a enterarse cómo puede actuar ante ese supuesto, se da con la triste noticia que esa marca, que su marca, ya había sido registrada por otra persona.
Entonces, mis estimados participantes, ante ese supuesto, lo cierto es que la inversión que nuestro emprendedor, para efectos de este ejemplo, utilizó, como es en el caso de los aspectos comerciales, podemos decir que fue una inversión en saco roto, porque finalmente el nombre que ha estado trabajando en todo ese tiempo, en realidad ya no lo va a poder utilizar, porque ha sido registrado por otra persona. Bien, es posible que otra persona se haya podido copiar ese nombre. Es muy posible. Entonces, a lo que voy es que, sin perjuicio de que ahora voy a explicar la importancia de la marca, es que, en principio, mis estimados, un aspecto importante a considerar es el registro de la marca, cuya tasa es 534,99, y si es que eres microempresa, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos, puedes obtener el 25% de descuento de la tasa. ¿Y por qué es tan importante? Como ustedes podrán denotar del ejemplo que les he comentado, es que si yo deseo que la inversión sea segura, bien, debo primero registrar mi marca, de tal manera que la inversión que haga de manera posterior en lo que corresponda al aspecto comercial, redes sociales, será una inversión totalmente segura, la cual, pues, a la larga será una inversión que no va a correr cierto riesgo cuando no registré mi marca. Muy bien, dicho esto, ¿qué entendemos por una marca? Una marca es un signo distintivo, bien, destinado a individualizar y diferenciar un producto o servicio en el mercado. En el caso de una marca, la finalidad propiamente es distinguir productos y servicios en el mercado, porque imagínense ustedes, si no existieran las marcas, ¿cómo poder diferenciar productos o servicios? Y a su vez, en el caso de las marcas, lo cierto es que nosotros desde que amanece estamos vinculados con el aspecto de marcas. ¿Por qué? Porque en definitiva, por ejemplo, ahora estamos utilizando una laptop que tiene una marca. Cuando nos vamos a dormir, en efecto, el colchón tiene una marca. Todo lo que usamos tiene una marca, de tal manera que eso nos permite diferenciar el producto de otros, ya sea por la calidad, ya sea por la reputación, entre otros aspectos. Entonces, yo les pregunto, estimados, hasta este punto y en base al ejemplo que también les he comentado hace un momento. ¿Ustedes qué creen que es más importante para una empresa? ¿Para una empresa es más importante su marca o es más importante todos los bienes que pueda tener? Por ejemplo, en el caso de una empresa como Coca-Cola o McDonald's, ¿qué creen ustedes que es más importante para estas empresas? ¿Los bienes que pueda tener o tal vez el aspecto de la marca? ¿Qué creen ustedes? A efectos de que hagamos interactivo la presente charla, tampoco la idea es la idea es que podamos interactuar y ustedes puedan participar también. Bien, tenemos algunos comentarios. Gina nos dice su marca, Malena también nos dice su marca, Hans nos dice también su marca. Así es, estimados participantes. De hecho, en base a lo que le he podido comentar, para una empresa el activo más importante es su marca. De hecho, que esto no es de la noche a la mañana, bien, no es que el activo se convierta de importante o logra tener el valor más importante de la noche a la mañana, sino es que en base a una adecuada gestión comercial, en base a una adecuada gestión de marketing, se logra un posicionamiento en el mercado, tal es como el caso de las empresas que le mencionaba o las marcas que podemos ver aquí en la presente diapositiva. Estas marcas son conocidas y por lo tanto para las empresas son el activo más importante. Y es tanto así, estimados, en el caso de las marcas, que logra tener tanta relevancia de que, por ejemplo, a veces terminamos confundiendo productos por la marca. Por ejemplo, cuando queremos adquirir avena, bien, a veces nosotros vamos a la tienda y le decimos, por favor, deme Quaker. O otro ejemplo, cuando queremos adquirir tal vez un enjuague bucal, decimos deme Listerine. Entonces, vemos cómo el poder de la marca en realidad hace que finalmente quede en la mente de los consumidores. Entonces, es por eso que esto también, como les comentaba, en base a una adecuada gestión comercial, y es por eso que
se vuelve tan importante la marca dentro de una empresa, en la medida que se convierte en el activo más importante. ¿Y qué beneficios obtengo de usar una marca? Bien, ya habiéndoles comentado ciertos beneficios, bien, lo cierto es que también el caso de la marca hace que te permite desarrollar una identidad y posicionarte en el mercado, y a su vez el uso de la marca aumenta las ganancias. En la presente diapositiva vemos un vaso de café que naturalmente nos podría costar 2 soles, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre si este vaso de café yo lo compro en Starbucks? Lo cierto es que este vaso ya no me costará 2 soles, me costaría costando aproximadamente 9 soles. Pero yo sé que cuando uno va a Starbucks, no solamente va por el café, sino va por las comodidades o la experiencia al usuario que te puede ofrecer dicha marca. Entonces, lo que quiero evidenciar, estimados, es que justamente el uso de una marca o la marca propiamente hace que puedas aumentar tus ganancias. Bien, evidentemente, esto de acuerdo a la reputación que hayas podido generar en el mercado. ¿Y qué tipos de marcas existen? Tenemos las marcas tradicionales y las no tradicionales. Las marcas tradicionales son las más comunes y las que nosotros hemos podido escuchar. Y dentro de ellas tenemos a las denominativas con grafía especial, las mixtas y las figurativas. En el caso de las denominativas, estas propiamente es una palabra. En el caso de las denominativas con grafía especial, la letra tiene una particularidad, como es en el caso de Coca-Cola o como es en el caso de la marca Renzo Costa. En el caso de las marcas mixtas, tenemos que estas son una combinación propiamente entre la denominación y el logotipo, como es el caso de Larcomar. Y las figurativas solamente vendrían a ser el aspecto del logotipo. Estas marcas, de hecho, que son las más conocidas, sin embargo, también tenemos las marcas no tradicionales. En las marcas no tradicionales, para comentarles un poco, están las marcas olfativas, las marcas sonoras, las marcas gustativas. Y para mencionarles un ejemplo, en el caso de las marcas sonoras, se tiene a la corneta de Donofrio. Estoy muy seguro que todos los presentes en este taller hemos escuchado cómo suena la corneta de Donofrio, cómo al momento de que se acerca un heladero hace sonar su corneta. Tiene un sonido particular que lo distingue, que lo diferencia de otras marcas. Entonces, ese tipo de sonido es una marca sonora. Bien, entonces vemos la amplia variedad que tiene el sistema de marcas. Muy bien. En esa línea es importante poder comentarles cuáles son las características del sistema. En relación a la vigencia, esta dura por el plazo de 10 años, bien, las cuales son renovables. Es por eso que las marcas pueden durar de manera perpetua y por ello tenemos ejemplos como las marcas como Coca-Cola, que en realidad viene durando por muchos años. Sin embargo, es importante poder comentarles de que las marcas se deben de renovar cada 6 meses antes del vencimiento o 6 meses después del mismo. Bien, tener en cuenta, por favor, ese detalle en torno al aspecto de la renovación de marca. Y aquí surge el punto crucial del sistema, porque yo les he contado del aspecto de que, bien, te permite distinguirte, te permite mayores ganancias, pero qué más, qué derecho me otorga? ¿Correcto? El derecho que te otorga es el de exclusividad. Quiere decir que el titular, sea persona natural o sea persona jurídica, va a ser la única dentro del territorio nacional, dentro del territorio por el cual fue otorgado, si en este caso lo otorga el Indecopi, hablamos del territorio peruano, va a ser la única persona que va a poder utilizar la marca. Es decir, va a poder hacer actividades comerciales con esta marca, fabricar, por ejemplo, va a poder transferir la marca, va a poder licenciarla, es decir, va a poder darle en alquiler. Entonces, va a tener esa libre disposición en relación a la marca. Luego de ello, un derecho también importante es el de excluyente. Así como te permite el uso exclusivo, ¿correcto? También tú tienes el derecho excluyente, en el sentido de impedir el uso de la marca sin tu consentimiento.
¿Qué quiere decir, Juan Antonio? Quiere decir, estimados, que si yo noto, observo con el mercado que en las redes sociales alguien está utilizando mi marca, la cual ha sido registrada, yo como titular lo que puedo hacer es decirle, oye, tú, estimado, ¿sabes qué? Por si acaso, yo tengo mi marca registrada y por lo tanto te solicito que por favor dejes de usar mi nombre, dejes de usar mi marca, porque caso contrario me veré en la obligación de denunciarte de manera administrativa o incluso denunciarte de manera penal, porque sí, es un delito usar activos intelectuales sin la autorización del titular. Muy bien. Importante, ya que estamos hablando de propiedad intelectual, ya, en principio quiero que también tengan en cuenta y quiero definir qué se entiende por propiedad intelectual. Es que propiedad intelectual viene a ser una rama del derecho que protege las creaciones que parten del intelecto humano, siempre y cuando se encuentren materializadas, recuerden, en una patente, en una marca o en una obra, ¿correcto? Y a su vez, con este concepto que les acabo de mencionar, podemos inferir que las ideas no están protegidas. Bien, si yo como emprendedor, yo como persona visionaria, tengo un negocio que puede ser muy ambicioso, que puede tener muchas ganancias, pero solamente lo tengo en idea, lo cierto es que no tengo protección legal respecto a eso, en la medida que está como una idea. Sin embargo, si es que a este negocio yo lo materializo, como les mencionaba, en una patente o una marca o una obra del derecho de autor, en esa medida tendré la protección legal que se requiere. Muy bien, es importante, mis estimados, que ustedes puedan tener en cuenta esa connotación, debido a que mucho se confunde de que la propiedad intelectual en realidad puede proteger una gran variedad de cosas. Sin embargo, solamente se limita a esos aspectos en la medida que también sea materializado. Es importante que sepan de que las ideas de negocio o las ideas en abstracto no están protegidas bajo propiedad intelectual y ni bajo ningún tipo de sistema legal. Muy bien. Dicho esto, me parece importante el poder comentarles de que en realidad un punto crucial en el comercio electrónico es en relación al uso de fotografía, videos o textos, que en realidad cuando quiero armar mi página web, cuando quiero armar mis redes sociales, a veces por ahí me pongo a indagar y veo otras fotografías y digo, esto lo puedo utilizar en mi emprendimiento, ¿bien? O esto puede ser que jale más usuarios, pero no quiere decir de que porque esté en Internet ya es de acceso libre para todos, ¿correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, si es que voy a agregar a mis redes sociales fotografías de otros autores o si voy a agregar texto de otros autores, en la medida pues que debo tener el consentimiento de estas personas. Porque, a ver, si es que utilizo fotografías de otras personas, en realidad estos titulares podrían denunciarme por derecho a autor, ¿correcto? Pero también, como vamos a ver más adelante, también podría ser considerado como un acto de competencia desleal, ¿bien? Como un acto de engaño. Entonces, vamos a ir desarrollando y hasta este punto hemos mencionado el primer aspecto legal que corresponde al sistema de propiedad intelectual. Estimados, hasta el momento tienen alguna consulta, vamos bien, tal vez quieran compartir algo, alguna inquietud. Por favor, si me lo hacen llegar en los comentarios. Todo bien. Bien, en la medida que no vemos comentarios, entiendo que vamos muy bien. Todo bien, doctor. Ya, excelente. Pero ya que estamos hablando del tema de marcas, sí les voy a mencionar rápidamente cuáles son estas pautas para hacer un trámite exitoso, ¿ya? Son cuatro pautas, las cuales eh, les voy a comentar rápidamente.
Bien, en principio es que debemos elegir la marca. Yo sé que es un proceso complicado, es un proceso bastante creativo, en la cual el nombre que vamos a utilizar tiene que ser un nombre fácil de recordar. Eh, Además, el nombre a elegir tiene que, eh, tiene que hacer, la marca tiene que darnos una idea, bien, de qué producto o servicio soy el que estoy vendiendo. Es decir, nos tiene que evocar una idea relacionada al negocio, ¿correcto? Y también no tiene que ser una marca descriptiva, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero vender, pues, prendas de vestir, bien, no voy a decir, o zapatos, no voy a decir prendas 100% algodón, ¿no? O prendas o zapato 100% cuero, un tema así. Entonces, no tengo que ser descriptivo, correcto, ¿ya? Y además hay otras consideraciones en el aspecto de marcas, ¿bien? Pero en principio, estimados, el paso más importante es elegir la marca, ¿ya? Es el aspecto creativo y tiene que ser un nombre conciso, un nombre fácil de recordar, no va a ser un nombre extenso. Y a su vez, recordemos que la marca nos evoca, nos da una idea de qué es lo que hace. Cuando mencionamos un nombre de galletas, particularmente tenemos la idea de que ya sabes eh, que la marca realmente se dedica al rubro alimenticio. Nos da una idea. Por ejemplo, en el caso de productos farmacéuticos, tienen un producto, pues, una marca media compleja, ¿no? Entonces, esto nos da la idea que está vinculado al aspecto de productos farmacéuticos. Muy bien, ya tengo mi marca. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es clasificar los productos y servicios. Para esto, Indecopy ofrece una herramienta que se llama el peruanizado, una herramienta totalmente gratuita, en la cual si, por ejemplo, como emprendedor, tengo una empresa que se dedica a vender software, me encontraré en la clase 9 de esta clasificación internacional NISA. Y si es que, por ejemplo, me dedico a vender prendas textiles, prendas de vestir, me encontraré en la clase 25. Entonces, estimados, cada producto o cada servicio tiene una clase en particular que refleja una actividad económica. Entonces, luego de que ya tengo mi marca, segundo paso, clasifica. ¿Y qué herramienta gratuita tengo? Tengo el peruanizado de Indecopi. Luego, buscar los antecedentes de la marca es un aspecto, un paso bastante importante porque antes de iniciar el trámite, en realidad vas a saber si es que la propuesta de marca que tienes es una marca que tendría un registro exitoso. Lo que se busca con esta análisis de antecedentes, bien, es de que reducir el riesgo de rechazo de tu marca. Recordemos que la tasa es de 564,99. Es un monto bastante considerable. Entonces, si queremos que también nuestra inversión sea segura, lo que tenemos que hacer es buscar los antecedentes. Y esto nos va a ayudar, en efecto, a saber si es viable o no. En caso no sea viable, estimados, ahí podemos hacer algunas precisiones, cambiar algunas vocales, algunos términos, a fin de que sea viable. ¿Y qué ocurre si pasa el otro supuesto, en el cual nos dicen de copy, ¿sabes qué, emprendedor? No es viable. Entonces, perdón, si es viable, entonces en ese supuesto lo que tengo que hacer es inmediatamente registrarlo. No es que voy a esperar un mes, medio año, ¿sabes qué? En The Copy por correo me dijo que sí es viable y ya, me quedo ahí. No. ¿Por qué? Porque todos los días se registran marcas, ¿correcto? Entonces, la búsqueda que probablemente yo hice hoy, 23 de octubre, no va a ser la misma que realice dentro de medio año. Bien, los antecedentes van a ser totalmente distintos. Entonces, importante, estimados, este tercer paso, el de búsqueda de antecedentes. Luego, finalmente, si es que ya tengo la respuesta Indecopy que me dice, estimado, tu marca es viable, por favor, regístrala. Entonces, pues, lo inicio el procedimiento. Es decir, recién estoy iniciando el procedimiento. Es decir, ya tengo la certeza ya de que en realidad mi marca tiene un alto porcentaje de que sea otorgada. Es decir, recién iniciaré el trámite, recién voy a pagar la tasa por el págalo.pe, es decir, lo puedo hacer totalmente virtual y de esa manera
se te va a otorgar un número de expediente, el trámite dura aproximadamente 45 días hábiles, estamos hablando de 2 meses y medio, y de esa manera pues gozarás del registro de tu marca por el plazo de 10 años, los cuales son renovables. Bien, hasta este punto hemos tocado lo que corresponde a aspectos de propiedad intelectual. Y otro aspecto importante, estimados, es también el de protección al consumidor, y más cuando hablamos en lo que se refiere al comercio electrónico. En el caso de protección al consumidor, lo cierto es que de manera constitucional es una obligación, bien, de que los consumidores seamos informados, de que se protejan los derechos de los consumidores. Y en esa línea, como les comentaba al inicio, en el contexto 2020 surgieron muchos casos de denuncias ante proveedores justamente por el detalle de la información. Las infracciones más frecuentes fue el aspecto de la idoneidad o la falta de idoneidad en el producto, en el servicio. Casos muy puntuales o casos anecdóticos era, por ejemplo, en el supuesto en el cual te decían una fecha de entrega, sin embargo, no cumplía la empresa con dicha fecha. Esta a razón, evidentemente, de la falta de capacidad logística, ya porque, como les decía, nadie estaba preparado para este contexto y lo cierto es que las empresas con el afán de vender o de reactivar su economía aceptaban pedidos que finalmente no se daban abasto. Otro aspecto a considerar es el tema de los productos que se ofrecían por redes sociales. Muchos productos se ofrecían por fotografías en redes sociales, bien, sin embargo no se especificaba el tamaño. ¿Y qué ocurría? Cuando el consumidor tenía a la vista el producto, cuando llegaba a su casa finalmente, se daba con la sorpresa que si en la foto lo veías a un tamaño real, cuando el producto llegaba a tu casa era totalmente distinto. Le habían metido mucho filtro a la foto, la fotografía no especificaba el tema del tamaño del producto, entonces, en ese sentido, hubieron muchos casos particulares sobre eso, sobre el tema de la información. Y es por ello, estimados, que en realidad, en esa línea del comercio electrónico, un aspecto muy importante son los términos y condiciones. En el mundo real, tenemos a los contratos, bien, es decir, este documento en la cual los particulares establecen su voluntad. Pero en el mundo virtual, los términos y condiciones, bien, van a establecer las reglas del juego entre proveedor y consumidor, ¿ya? En el cual, por ejemplo, tiene que trasladarse dicha información de una manera oportuna, suficiente, veraz, y también debe ser de manera fácil accesible. ¿Por qué? Porque esta información, estimado, te va a permitir tomar una adecuada decisión de consumo. Vas a estar informado. Pero, a ver, seamos sinceros, cuando ingresamos a una página web, ¿nos hemos tomado realmente el tiempo de leer los términos y condiciones de las empresas? Por ejemplo, cuando alguien compraba en Saga o en Ripley, ¿nos hemos tomado el tiempo de leer los términos y condiciones? Probablemente la respuesta en un 99% o un poco menos sea que no nos hemos tomado el tiempo de leer este documento. Pero es muy importante que en realidad que nos tomemos el tiempo de leer este documento antes de hacer la compra. ¿Por qué? Porque lo cierto es que con la información que te van a dar, vas a saber a quién reclamar, vas a saber qué hacer en caso de devoluciones, vas a saber también qué hacer en el aspecto del plazo de entrega, ¿ya? Entonces, el punto es que en la medida que tengas toda esa información, vas a hacer una compra informada, vas a tener una mejor decisión en la medida pues que tienes la evidencia de toda la información. Mm, Dice el dicho lo que ves en Face y lo que te llega a casa. Ajá, claro.
Lo cierto es que en pandemia, tal vez propiamente porque muchos emprendedores estaban iniciando, conociendo, fue un tema de aprender en el camino, ¿ya? Pero sí, a veces muchos excedían el filtro, ¿bien? O no especificaban el aspecto del precio final del producto, ¿ya? No te especificaban. O otros no precisaban si era alérgico a algo. Entonces, también como proveedores, ¿ya? Tenemos que ser transparentes con la información que traslademos a nuestros consumidores. Es decir, atendamos a nuestros clientes como realmente quisiéramos que nos atiendan. Entonces, es también un llamado de atención a las empresas, a los emprendedores o a los que llegan al comercio electrónico, en la línea de que puedan ser transparentes con la información y de esa manera poder reducir ese tipo de contingencias. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, mis estimados participantes, los términos y condiciones, un documento el cual es poco leído, ¿ya? Es un documento importante al momento de hacer ese tipo de compras. Bien, porque te va a trasladar la información respecto a los puntos que mencioné hace un momento. Pero, ¿qué debe tener los términos y condiciones? Bien, esto desde el punto de vista de los proveedores y también como consumidores. Es primero identificar al titular del sitio web, es decir, se identifica la empresa que estamos comprando. Describir los productos o servicios que se ofrecen al sitio web o en la red social. Detallar de forma clara y exacta la información relativa al proceso de compra del producto o servicio, es decir, cómo es el canal o el flujo de compra, en el sentido de que para adquirir el producto, bien, debes de escribirme por interno, debes de escribir a un número de WhatsApp. A su vez, si es que quieres el producto, me tienes que hacer el pago. eh, ¿Por qué? Por transferencia bancaria, por billetera electrónica. Entonces, especificar ese tipo de precisiones, ¿correcto? Luego de ello, informar sobre el tiempo que se tardará en preparar el envío y su precio. Es muy importante porque si yo digo que el producto me va a llegar a los 7 días, el producto realmente tiene que llegar dentro de ese plazo. ¿Por qué? Porque si llega después, en realidad ya estaría infringiendo el aspecto de la idoneidad. Es decir, esta expectativa que tenía el consumidor en relación a lo que finalmente está recibiendo, ¿correcto? Y también un punto importante es el precio final, ¿no? ¿Cuál es el precio final? Si es que por ahí existe un recargo por envío, entonces se debe de precisar, ¿sabes qué? Dependiendo del distrito, se te va a hacer un recargo, ¿bien? O tal vez si es que por ahí, por un tema de empaque o algo adicional, tiene un costo. Informarlo de manera oportuna. Creo yo que como proveedores, si es que trasladamos dicha información, estamos cumpliendo, estamos también fidelizando a un cliente, porque le estamos tratando bien, le estamos dando la información que realmente requiere. De tal forma que le brindamos una buena experiencia y ese consumidor, ese cliente va a recomendar, va a volver. Entonces, también pensemos en ese sentido, ¿ya? En hacer de que nuestro consumidor tenga toda la información con la finalidad de que tome una adecuada decisión. Y a su vez, informar acerca de las diferentes formas de pago y también sobre las políticas de devolución o reposición, así como las garantías que pudiese tener el producto o servicio adquirido. Vemos que son puntos bastante cruciales. Cuando compramos una prenda, lo cierto es que a veces, o bueno, más que todo en el contexto COVID, no había forma que te puedas probar. Entonces, la única manera que el producto te llega a casa y casi te quedaba bien genial y si no, pues tenías que devolverlo. Entonces, era importante ahí saber cuánto es el plazo que yo tenía para solicitar la devolución, ¿ya? Importante esta información, estimados. Y en esa línea voy a hablarles sobre el libro de reclamaciones, porque una de las obligaciones de el comercio electrónico es contar también con un libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones tiene como finalidad que los consumidores tengan esa posibilidad de manifestar ante los proveedores sus quejas o reclamos o la disconformidad de una manera oportuna. Lo cierto es que el libro de reclamaciones ha ido evolucionando, no solamente
es un registro en el cual el consumidor coloca su disconformidad, sino también lo que ha buscado la autoridad de consumo es que en virtud de ese reclamo o de esa atención defectuosa, se pueda solucionar el problema o se pueda solucionar el conflicto de consumo en ese momento. Esa también es la intención. La intención es de que el caso no termine llegando a Indecopy, porque yo como Indecopy, ¿qué hago? Me termino saturando de muchos casos, cuando en realidad este mecanismo alternativo de solución de conflictos me puede dar esa facilidad de solucionar el conflicto. ¿Y qué es un reclamo? En principio, el reclamo es una manifestación de voluntad del consumidor respecto a los bienes expedidos o suministrados o los servicios prestados. Es decir, hay una relación directa con estos. Bien, por ejemplo, si es que yo acudo a una pizzería y lo cierto es que la pizza que yo pido, supongamos que yo pido una pizza con ciertas características o con ciertos toppings y finalmente me dan algo totalmente distinto o veo que está fría, bien, entonces en ese supuesto lo que correspondería sería un reclamo, porque es decir, estoy manifestando mi disconformidad respecto a un producto o servicio relacionado con el proveedor o relacionado con lo que ofrece el proveedor. Sin embargo, en ese mismo contexto de la pizzería, si es que yo denoto una mala atención o si es que yo denoto que los servicios higiénicos están en mal estado, entonces en este caso, en este ejemplo, lo que correspondería sería una queja. ¿Por qué? Estamos hablando de aquello que no se encuentra relacionado con los bienes o servicios que presta el establecimiento. Importante que tanto la queja como el reclamo no constituye una denuncia, ¿ya? Ojo con eso. ¿Y cuándo debe implementarse? La regla es que el establecimiento comercial abierto al público deberá contar con un libro de reclamaciones, ¿correcto? Esa es la regla. Y a su vez, si es que tienen atención por canales digitales, en realidad también debe tener implementado el libro de reclamaciones en su página web. Bien. ¿Qué ocurre con los proveedores virtuales? Es que en efecto, estos tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones alojado en su página web, de tal manera que el consumidor pueda interponer su reclamo o su queja de una manera oportuna. A ver, por ahí nos hacen una pregunta. Sí, sí, estimado. Tanto reclamo como queja se registra en el libro de reclamaciones, pero ojo, en el caso del reclamo estamos hablando de aquello vinculado de manera directa con el proveedor, es decir, con aquel producto o servicio vinculado de manera directa. Como yo ponía el ejemplo de la pizzería, es un bien suministrado por el propio proveedor. Sin embargo, en el caso de la queja, puede ser en relación al aspecto del estacionamiento, puede ser en relación al aspecto de los servicios higiénicos, es decir, aquello que no está directamente vinculado a lo que ofrece el proveedor. Ujú. Pero en ambos casos, sí, el proveedor tiene la obligación de responder. Eso es cierto. Estas son las características de la hoja de reclamaciones físicas. En realidad, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que haber colocado un reclamo y lo cierto es que veíamos que esta, este libro de reclamaciones tenían 3 hojas autocopiativas y nosotros nos preguntábamos, ¿para qué 3 hojas? Voy a tener que completar cada hoja. Y lo cierto es que cada hoja tiene un rol o una particularidad. La primera hoja es propiamente para dejar constancia, bien, del reclamo o queja que estoy dejando. La segunda quedará en posición del proveedor y la tercera es que será finalmente remitida o entregada al Indecopy cuando sea solicitada por esta. Es decir, cuando yo coloco mi reclamo, lo cierto es que me tienen que dar una copia, propiamente de lo que estoy colocando. Hablamos en el caso del tema físico. Sin embargo, en el caso del libro de reclamaciones virtual, lo cierto es que podría guardar o descargar el reclamo que estoy interponiendo.
Aquí vemos las características que debe de seguir el libro de reclamaciones. En principio, la denominación que me permite identificar al proveedor, la numeración correlativa. Recordemos que cada hoja tiene un código, ¿correcto? El nombre del domicilio, el correo electrónico del consumidor es la información que debo completar. Identificación del producto o servicio contratado, monto del producto o servicio, detalle de la reclamación o queja, cuál es mi pedido en concreto, la firma del consumidor, si es que hablamos de un libro físico, y el nombre del destinatario. Es importante, estimados, precisar a dónde quiero que se me notifique, a qué correo electrónico deseo que se notifique. Es importante hacer esa precisión, dado que si el consumidor no consigna de manera adecuada la totalidad de la información que es la de acá, en realidad, pues se considera al reclamo o queja como no puesto. ¿Ya? Importante, estimados, tener en consideración estos detalles. Esta es la hoja de reclamación. Bien, a efectos de que podamos notar. Y bien, aquí un punto importante. ¿Qué ocurre si es que el proveedor tiene varios establecimientos? El proveedor no me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que irte a la sede central de mi empresa. Ahí está el libro de reclamaciones. O libro de reclamaciones matriz, el principal está ahí. No. Se debería implementar un libro de reclamaciones por cada establecimiento. Por cada sucursal tendría que ser un libro de reclamaciones. ¿Sí? Plazo para atender una queja o un reclamo es de 15 días hábiles. Esta modificación fue a partir del año pasado, ya, en la cual establecía que un plazo de 30 días se tenía que contestar los reclamos. Sin embargo, hubo una modificación en la cual establece que a partir del 2022, bien, se tenía que responder los reclamos y quejas, bien, en el plazo de 15 días hábiles improrrogables. Bien, esa es la modificación y es el plazo que actualmente se está manejando. Como ustedes bien saben, Indecopi es la Autoridad Nacional de Consumo y es la que justamente pues garantiza la protección de la salud y seguridad de los consumidores, además de promover los mecanismos de prevención y solución de conflictos. Mm, Malena Vega nos dice, ¿cuál sería el criterio del Indecopi si a pesar de haber contestado el libro fuera del plazo, llego a contestar, igual me multaría ante una fiscalización? Sería un atenuante. Mm, Particularmente considero que queda mucho a criterio ya del especialista, porque es correcto, la figura del atenuante, en la medida que tú subsanes la conducta infractora antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, entonces se podría considerar como atenuante, ¿ya? Entonces es un tema que va a quedar a criterio, pero lo cierto es que sí sería, de hecho, una infracción, ¿no? Porque estamos claros de que legalmente el plazo para contestar es 15 días hábiles. Si tú contestas el plazo el día 16, ya estarías infringiendo esto. Entonces, en ese supuesto, sí va a quedar un poco a criterio y más que todo los argumentos que puedas presentar, pero particularmente considero ya de que como un medio de defensa por parte de los proveedores, tranquilamente podrían solicitar eso, el tema de como un atenuante de que, ¿sabes qué? He subsanado la conducta infractora antes de que me inicie el sancionador. Sí, sí sería válido ese argumento de defensa. Y gracias por, Malena, por comentarlo. Bien, en relación a los mecanismos de solución de conflictos, yo quisiera saber si es que anteriormente ustedes han escuchado sobre el arbitraje de consumo. ¿Ustedes han tenido la oportunidad, han participado de uno, han escuchado por ahí, tal vez en relación al concurso que ha sacado Indecopi para universidades? Porque lo cierto es que conciliación, ya los voy a explicar, pero es algo que conocemos.
Libro de reclamaciones ya lo hemos comentado, pero arbitraje de consumo tal vez quisiera tomarme unos minutos para poder detallarle ciertas características. Entonces, en esa línea, les pregunto a ustedes, ¿conocen sobre este mecanismo? ¿Es la primera vez que lo escuchan? Siéntanse en la total libertad, por favor, de decirlo, si es que es la primera vez de que escuchan que el mecanismo de arbitraje de consumo. Ojo, estamos hablando del arbitraje en materia de consumidor, no el arbitraje comercial como lo conocemos. Por favor, a ver qué nos dicen en los comentarios. A ver, nos dicen desde México. En México se le llama Profeco. Gracias, Carlos. Malina nos dice, un cliente nos invitó a arbitraje, pero nos dijeron que no era obligatorio asistir. Sí he escuchado, pero no profundizado. En mi trabajo no está como política aplicarlo, nos dice Eliana Dávila. Yo les confieso, y acá Malena, y entiendo que se dedica al sector privado, eh, parte de, es decir, como parte de la maestría, estoy haciendo un trabajo de investigación en lo que es arbitraje de consumo. Y desde un aspecto legal y un aspecto económico. Entonces, si bien es cierto, existe un reglamento o un nuevo reglamento que entró en vigencia desde el 2019, lo cierto es que por más esfuerzo por parte de Indecopi, y esto lo quiero decir como comentarios netamente personales, ojo, es que el problema en realidad, de acuerdo a las cifras que he podido revisar, es que el problema radica en el sentido por parte de los proveedores. Y me dirás, ¿por qué, Juan Antonio? ¿Por qué va así? Porque para comentarles, desde el año 2018 al 2022 se han presentado alrededor de 6.000 solicitudes de arbitraje de consumo. Es un número considerable, pero como nos menciona Malena, no es obligatorio participar, es decir, es voluntario, porque recordemos que el arbitraje de consumo o el arbitraje es voluntario, ¿correcto? Tiene que haber la voluntad de las partes. Entonces, revisando información, en la medida que es voluntario, de los casi 6.000 casos que les comento que los consumidores han pedido, será que alrededor de 5.600 casos los proveedores no terminan aceptando. No aceptan ir por arbitraje de consumo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que dentro del 2018 a 2022 solamente se han tramitado, ¿bien? O se han emitido laudos respecto a alrededor de 350 o 400 casos, nada más. Estamos hablando de casi 4 años. Y el problema, desde una primera mirada, cuando tú lo ves, con estas cifras tú dices, el Indecopi está fallando, ¿no? Pero yo les pregunto, de nada me sirve duplicar el presupuesto Indecopi a efectos de publicidad si es que finalmente los proveedores no terminan aceptando, ¿ya? Ahí, a ver, vamos por partes. A ver, en principio, a efectos de que podamos entendernos y podamos detallar todo lo que hemos tenido programado. La conciliación, estimados, es un mecanismo de solución de conflicto de consumo en el cual el proveedor y el consumidor, a través del diálogo, van a llegar a un acuerdo o se busca llegar a un acuerdo. Quiere decir que ambas partes tienen que verse beneficiadas con el acuerdo que puedan llegar. Y en este caso existe el concilia fácil, en el cual mediante un representante del Indecopi va a poder impulsar de que se dé el diálogo entre las partes de tal manera que puedan llegar a un acuerdo. Si es que como consumidor no estoy de acuerdo con la propuesta, en todo caso podría optar por el arbitraje de consumo o podría optar por el procedimiento sancionador. Bien, hasta aquí he explicado el primer mecanismo. Luego tenemos al libro de reclamaciones. Como le mencionaba, trato directo entre proveedor y consumidor, el cual te permite registrar tu queja o tu reclamo por los inconvenientes que hayan surgido durante la relación de consumo o mediante el producto o la compra de un producto o servicio adquirido.
¿ya? Y el arbitraje de consumo, estimados, es también un mecanismo alternativo en la cual tiene interesantes beneficios o características. Porque yo les hago aquí la pregunta, ¿en un procedimiento sancionador puedo ser indemnizado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, no, tal vez? ¿O como medida correctiva Indecopi puede disponer? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ajá, Malena dice Indecopi no indemniza. En efecto, al ser vía administrativa, ¿no? No recibe esa indemnización, sino es que el consumidor tendría que irse a una vía como el Poder Judicial, ¿correcto? Esta es la información que evidentemente todos manejamos. Sin embargo, estimados, yo les traigo aquí una novedad, es que el arbitraje de consumo, dentro de los beneficios que tiene o las características que tiene, es que otorga indemnizaciones. ¿Y otorga para todo tipo de daños? No, un momento ahí. Solamente otorga para el daño emergente y el lucro cesante. Nada más, solamente para ese tipo de daños. Bien. ¿Y qué más te ofrece el arbitraje de consumo? Hasta este momento, atractivo al sistema. Bien. Es voluntario, evidentemente, por la propia naturaleza del arbitraje. Es gratuito, no tengo que pagar tasa administrativa, como sí ocurre en el caso de las denuncias por infracción, que tengo que pagar mi tasa de 36 soles. ¿Es sencillo? Evidentemente, sí, porque debo de completar algunos formatos, debo de escribir cierta información, aunque lo cierto es que se recomienda, particularmente recomendaría que sí sea asesorado por una persona que conozca propiamente del sistema y que a su vez tenga experiencia en materia de consumido. Luego, el laudo es vinculante, ¿ya? Porque es de obligatorio cumplimiento para proveedor y consumidor. Rápido porque es una única instancia, ¿bien? Y el laudo se tramita en 45 días hábiles. Imagínense ustedes un procedimiento ordinario en Indecopi, ¿cuántos meses nos tomamos? ¿Ya? Y lo otro es que en el caso de Indecopi, la multa finalmente va para las arcas del Estado, no es que el consumidor va a recibir algo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes este mecanismo? ¿Es la primera vez que escuchan de estos beneficios? ¿Ven atractivo? Porque lo cierto es que como consumidores, ante la no conformidad, tal vez en una audiencia de conciliación, tengo la vía del sancionador o la vía de irme de arbitraje de consumo, ¿ya? Pero tal cual como nos dice Malena en sus comentarios, ¿ya? Es que en efecto es voluntario, ¿ya? Y Elena también nos dice, ¿no? Sí he escuchado, pero no he profundizado y en mi trabajo no está como política aplicarlo. ¿Y por qué? Así como si para el consumidor es un atractivo el que te den indemnizaciones, ¿ya? Para el lado empresarial, esto es un cuco, o sea, es realmente temeroso el tema indemnizatorio. ¿Por qué? Porque no tienes certeza finalmente de cuánto es el monto que el árbitro pueda disponer como indemnización. Ya, eso es cierto, pero levantando información de la revisión de los casi 300 laudos, se ha podido encontrar que en realidad la regla general no es indemnizar todos los casos, sino es que en la medida que se sustente de manera adecuada con medios probatorios ese daño, se indemniza. ¿Y ustedes qué creen? ¿Las indemnizaciones son exorbitantes, 10.000 soles, 100.000 soles? No, estimados. Las indemnizaciones van en el rango máximo de desde 500 soles a 2.000 soles, nada más. ¿Ya? Entonces, vemos que también, particularmente considero que el cuco o el mito para las empresas es justamente el aspecto indemnizatorio.
¿ya? Ese es el principal problema, ¿ya? Para el consumidor, atractivo, me puedes indemnizar, ¿no? Pero para el proveedor, temeroso. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, ¿ya? Además, porque le estoy dando a una persona, a un árbitro, en la medida que el caso sea menor de 3 UITs, para que pueda resolver, ¿ya? Entonces también ahí como que el sector empresarial se tiene ese temor de que no sea una persona adecuada, de que esa persona no cuente con las competencias, ¿ya? Tiene ese temor, pero lo cierto es que la nómina de árbitros son personas totalmente capacitadas y además son personas que para ocupar el puesto de árbitro son por concurso público. Y a ver, otro punto importante, estimados, es que, seamos sinceros, el mecanismo sancionador ya está por rebalsar. O sea, Indecopi, nada en expedientes de denuncias por consumidor. Y va a llegar un punto en el cual ya va a ser complicado manejar esa gran carga laboral que tiene. Entonces, veamos al arbitraje de consumo como también un mecanismo a considerar por parte del sector empresarial. Y como les digo, el principal temor por parte de las empresas es justamente el aspecto indemnizatorio. Ya tienen el temor, pero sería bueno a los abogados que asesoran empresas y que nos están escuchando en este momento que revisen la página web de Copy respecto a los laudos arbitrales. Y ustedes van a poder notar, estimados, es que se hace un análisis para poder indemnizar. Y no se indemniza todo. O sea, si el consumidor me dice, quiero que me indemnices 20.000 soles, no es que el árbitro ya te da, no es así, sino es que se evalúan los medios probatorios y si es que de verdad existe un daño, se va a indemnizar con un monto, ¿ya? A ver, ¿qué nos dicen por ahí? El daño causado, Lucas Javier nos dice, el daño causado, ¿cómo se cuantifica? Con medios probatorios, estimado. Por ejemplo, si hablamos de un tema del sector aéreo, si es un tema de pasajes, ¿no? Que lo perdiste o pasó algo en particular con tus pasajes, es algo concreto. Entonces, Indecopi va a decir, indemniza, devuelve el monto por los pasajes. Malena nos dice, ir un pass ya es todo un tema, porque es un saber si te sancionan o no. Lo cierto, Malena, es que en base a la predictibilidad de los órganos sancionadores, ya tienes, como abogada, como abogados, ya tenemos una idea de que si finalmente va a terminar en sanción o no. Y además, el procedimiento sancionador te ofrece mecanismos como el allanamiento o el que puedas conciliar antes de que se resuelva el caso, ¿correcto? Pero también el tema es que, como les mencionaba, va a llegar un punto en el cual el sancionador ya va a estar tan agobiado que va a ser complicado manejar eso. Entonces, veamos al arbitraje de consumo ya como también una oportunidad. No digo que las empresas todos los casos lo vean por arbitraje de consumo, sino, pero vamos de a pocos. Intentemos, evaluemos el caso, qué tan viable es de ir por arbitraje. Alberto Martín, buenas noches. ¿En qué caso nos favorecería el consumidor o proveedor ir a un arbitraje si previamente no hubo acuerdo en conciliatorio? ¿Qué incentivos tendríamos de que en el arbitraje se necesite el consentimiento de ambos? Sí, estimado, es válido lo que me mencionas. En el arbitraje de consumo se requiere el consentimiento de ambos. Es decir, funciona de la siguiente manera, para poner en contexto. Como consumidor afectado, me acerco a la junta arbitral, ¿no? A presentar mi solicitud y especifico, tal proveedor ha cometido tal infracción al código y ¿sabes qué? Esos son los medios probatorios que yo tengo y pido ser indemnizado con tanto, ¿no? Ya pongamos 1.000 soles. Lo que hace esta junta arbitral es trasladar mis documentos a la otra parte, al proveedor. Y el proveedor con esa información analiza si es que acepta ir por arbitraje de consumo o no. ¿Ya? Es decir, como proveedor se te está dando la oportunidad para que puedas analizar si es que ese caso concreto amerita o no ir por arbitraje de consumo. Yo les paso, como les mencionaba, con tema de datos, los consumidores durante el 2018-2022 han presentado casi 6.000 solicitudes. ¿Y cuántas han sido rechazadas por los proveedores? Cerca de 5.600. Entonces, denotamos que por parte de los consumidores conocen el sistema, tratan de que su conflicto sea resuelto por esta vía.
Indecopi está haciendo sus esfuerzos, ¿no? Los recursos en el Estado son limitados, pero está generando de que los abogados, de que los estudiantes de Derecho, recientemente ha sacado un concurso de arbitraje de consumo, conozcan de la materia, ¿ya? De que no se cierren, de que el único mecanismo es el paz. No. Entonces, se está buscando la forma para que sea más conocido, más utilizado el sistema, pero también el punto es que los proveedores son como que resistentes al cambio, o más que todo por los abogados o los asesores legales, ¿no? Porque, a ver, el sancionador es algo que ya conozco, ¿no? Entonces, irme al arbitraje de consumo es un mundo desconocido y como personas tenemos esos sesgos de temor al cambio, ¿no? La reticencia al cambio. Entonces, hay aspectos, Luz del Sur, Sedapal, Telefónica tienen a Sinarmin, Sunazo, Citel, también pueden de copy para inducirnos al error. A ver, en relación a la última pregunta, Alberto Martín, ¿qué incentivos tendríamos para ir al arbitraje de consumo? Como consumidor, ojo, puntual, gratuito, es rápido y otorga indemnizaciones, puntual. Como proveedor, el beneficio radicaría en el sentido de que libre de multas, ¿ya? Libre de multas, además que em, no es, si es que en esa línea no te terminarían registrando en el registro de sanciones, porque, ojo, los casos son confidenciales. Ojo con eso, son confidenciales. Y en relación a la última pregunta, estimado, Luz del Sur, Sedapal, Telefónica, ya, existe un mapa de consumo en el cual Indecopi ve tales cosas, o Citel ve tal materia, o Sinermin, SUNAS. Ya, esos reguladores ven cada uno dentro de su competencia, dentro de lo que es estos servicios públicos. ¿Ya? Vamos avanzando a fin de que nos pueda alcanzar el tiempo. Aquí, estimados, vemos este cuadro en el cual, pues, grafica el tema de plazos, costos y indemnización por cada mecanismo de solución de conflictos. Importante, definitivamente no todo es bonito en el comercio electrónico, ¿ya? De hecho que ha habido denuncias, ha habido gente estafada, ¿ya? Y en esta oportunidad yo les presento tres notas periodísticas en las cuales, del comercio, en las cuales puede participar ya en lo que corresponde a aspectos de consumidor. Y justamente es que si es que como consumidor voy a contratar un producto o un servicio mediante una red social, debo identificar a quién le voy a comprar, ¿correcto? Debo saber pues el domicilio, la persona que le estoy comprando. Lo otro también es verificar los comentarios. Si es que es por una red social, por Instagram, por ejemplo, si tiene bloqueados los comentarios o veo malos comentarios, es por algo, ¿sí o no? Entonces, ahí como que ya me da que pensar, ¿ya? Entonces también evaluemos el aspecto de los comentarios, ¿no? Si es que tiene restringido, espera, no es una buena señal. Lo otro es que el número de seguidores creo que es bastante relativo ahora. Ha habido empresas o emprendimientos en los cuales han tenido como más de 3.000, 4.000 seguidores o 10.000 y lo cierto es que era una fachada, ¿no? Entonces, sí, sí, bastante en consideración con eso porque, seamos sinceros, en el caso de estafas por redes sociales, es bien complicado o bien difícil encontrar a la persona eh, titular de esa red social. Es bastante complicado, ¿ya? Y es más, eso propiamente lo dice la propia policía, en el sentido de que tienen que levantar o pedir autorización para levantar el secreto de las comunicaciones, acceder a estas redes sociales. Entonces, mucho cuidado con estos casitos. Estos casitos fueron sonados, mediáticos en su oportunidad, porque lo cierto es que hubo gente pues estafada que finalmente terminó denunciando estos casos de modus operandi y ciertamente muchos consumidores fueron afectados.
Muy bien, vamos avanzando con lo que corresponde a protección de datos personales, ¿ya? En la medida que una empresa, un comercio electrónico, realiza transacciones comerciales, va a recabar información de sus consumidores respecto al nombre, respecto al datos personales como por ejemplo su dirección, su celular, su correo electrónico, entre otros aspectos. Bien, entonces, con esa información que está recabando, ya es muy importante poder informarle a sus usuarios, a los consumidores, qué se va a hacer con esa información y qué tratamiento se le va a dar. Es decir, con qué finalidad estoy captando la información. Estoy captando la información con la finalidad de enviarte publicidad, de enviarte promociones. Yo como empresa voy a ser la encargada de custodiar esta información o es que tal vez va a haber otra empresa en el extranjero que se va a encargar de eso. Entonces, ¿por cuánto tiempo voy a almacenar esta información? Bien, esos aspectos sí se deben de informar a los usuarios o a los titulares de los datos personales. Y en realidad, cuando no estoy de acuerdo, ¿no? Cuando se hace un mal uso de mi información personal, tengo a mi disposición mis derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, lo que se conoce como los derechos ARCO, ¿ya? Los conocidos derechos ARCO. Entonces, esto me va a permitir, pues, si por ejemplo yo ya no deseo que mis datos personales estén en su base de datos, entonces solicitaré la cancelación. O en su defecto, si es que hay un dato que no es correcto o requiero variar, solicitaré la respectiva rectificación. Un punto crucial, estimados, en el caso de los datos personales, es el tema del consentimiento, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros hemos comprado por páginas web, nos sale un checkbox, ¿cierto? En el cual en principio nos dice, he leído los términos y condiciones, check. Luego, he leído y acepto las políticas de privacidad, check. Para recién poder hacer la transacción. ¿Por qué? Lo cierto es que él debe tener mi consentimiento, la empresa o el e-commerce, para poder manejar mis datos personales, ¿correcto? En la medida pues que con este consentimiento yo estoy aceptando que he leído y acepto la política de privacidad. Pero también seamos sinceros, eh, pocos, o casi nadie, lee los términos y condiciones, o mejor dicho, lee la política de privacidad. Eh, Particularmente creo que el abogado que lo redacta nada más y el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, pero de ahí son pocos los consumidores que se toman un tiempo en poder leer esta información y más que todo, qué se hace con sus datos personales. Eso sí, es importante saberlo. Banco de datos personales. En esta línea, pues, recordarles que existe la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la cual forma parte del Ministerio de Justicia. Y, por ejemplo, esa entidad fiscaliza de que los datos personales bien puedan ser inscritos mediante los bancos de datos en esta autoridad, ¿ya? Ojo con eso, es una obligación por parte de las empresas el registrar sus bancos de datos sobre la información de sus usuarios. Ojo con ese dato. Bien. Luego tenemos las cookies. Las cookies, ¿qué cosas son? Las cookies son pequeños archivos de texto con fragmentos de información que se descargan en el equipo del usuario al visitar una página web. Tal cual, cuando nosotros hacemos ingresar a una página web, nos sale un cuadro, ¿no? Acepta nuestra política de cookies, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Es que en realidad las cookies sirven de mucho a las empresas, porque las empresas con esta información, como se dice acá, recoge, almacena y recupera información sobre el usuario y sus hábitos de uso de Internet. Quiere decir que mediante estas cookies, las empresas, claro, ojo, hay varios tipos de cookies, ya, ojo con eso, pero las empresas recopilan información de sus usuarios, cuáles son sus hábitos de uso, qué páginas web
son las que utiliza o qué páginas va a utilizar para comprar tal bien. Entonces, de esa manera ya te van conociendo cuáles tus hábitos de consumo. Y a las empresas les sirve eso porque cuando van a hacer promociones o van a hacer campañas publicitarias, ya saben más que todo a qué público enfocarse. Política de cookies, explicar brevemente qué son las cookies, describir de forma clara y detallada sobre la finalidad para la cual se está utilizando ya en el sitio web, ya sean cookies de seguimiento, ya, o cookies publicitarias, ¿correcto? Porque las cookies publicitarias son las que te permiten la gestión de los espacios publicitarios, indicar quién es el que instala las cookies en el equipo del usuario y explicar cómo se rechaza y elimina de las cookies. Esta es la información, estimados, que debe estar como mínimo dentro de la política de cookies y que también debe estar entendible de una manera sencilla. Muy bien, competencia desleal, contenido publicitario. Al respecto, existe la Ley de Represión de Competencia Desleal, bien, en la cual se prohíbe la publicidad engañosa, desleal o agresiva, ¿ya? A su vez, hay que tener en consideración, dependiendo del tipo de producto o servicio que se está ofreciendo, más que todo producto, porque existe la normativa sectorial por cada caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los octógonos, también vemos que la publicidad es una obligación el poder consignarla, o también en el caso de las bebidas alcohólicas, existe una obligación, pues, de decir, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, ¿no? También existe la obligación. Pero más que todo, estimados, con este punto a tocar, yo quiero que voy a tocar estos dos, actos de engaño y actos contra el principio de legalidad. Los actos de engaño en realidad lo que buscas es inducir al error sobre los atributos o beneficios o condiciones del producto. Y con esto voy a hacer mención a la recientemente publicada Guía de Publicidad en Medio Ambiente por parte de Indecopi. Indecopi hace particular mención a lo que corresponde al greenwashing. ¿Y qué es el greenwashing? Yo estoy seguro que gran parte de ustedes lo han escuchado, pero en términos bastante sencillos es venderme como una empresa verde, como una empresa ambiental, cuando en el fondo soy totalmente lo contrario. Es decir, coloco que mi producto es 100% natural, ¿ya? O 100% ecoamigable, ¿ya? Esos términos rotundos, ¿no? Pero finalmente en la práctica termina siendo todo lo contrario, porque las empresas utilizan ese tipo de términos porque a la fecha, nosotros como consumidores hemos tomado conciencia de el calentamiento global, hemos tomado conciencia de que en realidad el tema ambiental es algo muy importante como sociedad y por lo tanto algunas empresas quieren sacar ventaja de este aspecto. ¿Y cómo hacen? Me vendo como una empresa ambiental, como una empresa responsable por mi sociedad, por el medio ambiente, con la finalidad de tener mayores ventas. Pero finalmente en la práctica ocurre que es todo lo contrario, que no son empresas ecoamigables, que no es 100% ambiental su producto, y con esta manera pues estoy cometiendo actos de engaño, estoy induciendo error a mis consumidores para que finalmente adquieran mi producto. Y dicha práctica es sancionada por Indecopi. El greenwashing, en temas ambientales, o eh, esto propiamente, estos actos de engaño, son acciones sancionadas por el Indecopi y en primera instancia por la Comisión de Represión de Competencias Leal. Y lo cierto es que, en principio, si es que yo realizo una afirmación de esa naturaleza, del decir, por ejemplo, ¿no? En caso de COVID, en el 2020 había muchas empresas que sacaban medicamentos y decía 100% elimina el virus del COVID-19. Así de rotundo. Ojo, no había ni vacuna, pero había empresas que decían 100% elimina el virus, tal.
¿no? De una forma rotunda. Pero ¿qué ocurre? No tenían sustento científico o sustento de un laboratorio que sustente esa afirmación. Entonces, si es que yo, como asesor de empresas, ya denoto, observo que mi cliente quiere sacar una publicidad de esa magnitud, primero, identificar si es que cuenta con el sustento científico sobre eso, si es que hay realmente documentos que avalen eso, ¿ya? Es importante ese punto. Y lo otro es que no caer en afirmaciones subjetivas, ¿no? Como que el 100% seguro o el 100% elimina el COVID, temas así. Entonces, evitarlos a fin de incurrir en actos de engaño. Actos contra el principio de legalidad, incluir, omitir precios totales, por ejemplo, esto más que todo también inducir al error. Cuando, por ejemplo, se indica el precio en moneda extranjera, respecto también a la duración, la cantidad mínima de unidades de stock. Ya lo que se busca aquí, más que todo, es que se respete aspectos legales, porque lo cierto es que algunas empresas sacan ventaja cuando no cumplen aspectos legales frente a otras. Por ejemplo, recientemente hubo un caso en el cual una empresa fue sancionada porque no contaba con registro sanitario, ¿ya? Para vender cierto producto eh, farmacológico. Entonces, de hecho, que dicha empresa no está respetando un aspecto legal como es el tener el registro sanitario por DIGEMIT. ¿Y esto qué hace? Que hace que tenga una ventaja, bien, frente a sus demás competidores. Es decir, te permite vender tal vez a un menor precio, ya, frente a tus competidores. Entonces, ojo también con ese aspecto del principio de legalidad. Finalmente, y ya siendo un poco más, casi las 9:30, el envío de publicidad. Importante tener en consideración, estimados, que para enviar publicidad, en principio tengo que tener el consentimiento de mi consumidor, de mi usuario, para que pueda enviarle publicidad de promociones, campañas, nuevos productos, nuevos servicios. Necesito tener el consentimiento. Y lo que está permitido a la fecha, haciendo mención a los últimos cambios normativos, es que el primer trato o el primer contacto está permitido. Es decir, ese primer contacto en el cual te digo, estimado, somos la empresa tal, te quiero ofrecer un producto o un servicio, por favor, ¿me permite hacerlo? ¿Me da su consentimiento para hacerlo? Y te dice sí, check, continúa. Si te dice no, ok. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Envío de publicidad, necesito tener el consentimiento como comercio electrónico, como empresa, para poder hacerlo. Y finalmente, estimados, bueno, estas son mis redes sociales, tanto en LinkedIn como también en Instagram, en las cuales me pueden seguir en la medida que comparto contenido didáctico, ¿ya? Y también cualquier consulta relacionada a estos temas o los temas de mi especialidad, en realidad, con gusto poder ayudarlos. Por mi parte, eso sería todo y quedaría atento a las consultas que puedan haber. Espero que la información trasladada haya sido de mucha utilidad. Ha sido 1 hora y media en la cual ha pasado bastante rápido, y agradecerles porque de hecho que han participado en los comentarios, y eso ha sido también bastante dinámico. Quedo atento a los comentarios. Muchas gracias, estimado doctor. De momento no veo alguna consulta. En ese caso podríamos esperar un minuto a ver si de repente algún participante... Ya, listo. Aquí tenemos una pregunta, doctor. De parte de Lida, dice lo siguiente: ¿qué hacer cuando el establecimiento se niega a entregar el libro de reclamaciones? Ujú. Bien, en principio lo que puedes hacer es grabar con tu celular el aspecto de esa negación, ya, documentarlo, ya, y lo otro es traer un policía para que pueda hacer un acta, y mediante esta acta tengas un sustento de que en tal día, en tal fecha se te está denegando. ¿Por qué? Porque lo cierto es que si tú quieres denunciar un caso de negación de entrega de libre de reclamaciones, tienes que tener un sustento documentario. El sustento vendría a ser esa afirmación.
Caso contrario, no tengas un sustento, en realidad el caso no prosperaría porque estamos hablando de algo subjetivo o algo que no tiene una evidencia. Pero sí, la recomendación, filmar. Creo que es lo que hacen ahora todos, ¿no? Lo más rápido, para poder captar algún hecho inusual o particular. Ujú, Muchas gracias, doctor. Eh, en ese caso, doctor, al no haber más consultas por parte de los participantes, estaríamos finalizando con su sesión, no sin antes reiterarle otra vez el agradecimiento por estar presente en nuestras sesiones y bueno, extenderle saludo también de parte de todo el equipo Biloyer por el grato apoyo que nos viene dando desde hace mucho tiempo, doctor. Muchas ujú. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Encantado de seguir colaborando. Cuídense, que tengan buena noche. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, estimados participantes, por acompañar la sesión del doctor Juan Ñahue. El día de mañana tenemos una sesión pendiente a cargo del doctor Diego Álvarez, quien nos acompaña desde el hermano país de Ecuador. La sesión será a las 7:30 y el tema a tratar será la protección de los datos personales. Muchas gracias y buenas noches con todos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que el link será compartido a través del grupo de WhatsApp y finalmente los instamos a seguir al doctor Juan Yagua a través de sus redes sociales, donde podrán obtener mucha información. Y gracias a todos. Buenas noches.